Tenemos aquí algunos abogados entre nosotros. No sé cuántos, pero dos están aquí en la fila, ¿verdad? Los letrados están aquí. Abogado, pero bueno, de profesión abogado. Por falta de tiempo, yo estaba pensando si le hago pasar o no, pero no le voy a hacer pasar porque hoy tuvimos también aquí ya una parte en el preludio. Sí que ellos saben cómo se maneja un juicio, ¿verdad? Entonces, si se va al juicio, ¿quién está presente en el día delante del juez? A ver, el fiscal, ¿qué hace el fiscal? Acusa, ¿verdad? Después, el defensor del acusado. Muy bien, ¿quién más? El juez y el acusado, muy bien. Esos son los principales, ¿verdad? Pues están gente que seguramente escribe, si es un juicio oral y público, me imagino que era un montón de gente más. Creo que nadie de nosotros voluntariamente se va a un juicio así por diversión, por ejemplo, en vez de ver un partido. Todo cuanto más lejos posible, mejor, ¿verdad? Porque nos da ciertas cosas, ¿verdad? El juicio de repente complicado, que quieran tenerte de testigo, ahí ya se complican las cosas, ¿verdad? Y bueno, es por también muchos prejuicios que tenemos, pero es una situación hindú, un juicio. Quiero leer un texto, en realidad dos, pero uno de Apocalipsis, el capítulo 11, el versículo, Apocalipsis 12, el versículos 10 y 11. Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y el otro texto que quiero leer con ustedes encontramos en Romanos capítulo 8, 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hasta aquí la palabra de Dios. En nuestra religiosidad, muchas veces hemos sido formados con un pensamiento distorsionado de Dios. Que todos tenemos miedo del castigo de Dios, ¿verdad? Por nuestra naturaleza pecaminosa, cuando desde Adán y Eva, cuando hemos pecado, tendemos a escondernos de Dios. Es la tendencia nuestra, de nuestra humanidad, ¿verdad? De escondernos de Dios. Adán y Eva lo hicieron y bueno, nosotros hasta hoy, ¿qué hace el hermano que está en pecado? No, por ejemplo, no viene más al culto, ¿verdad? Trata de alejarse porque se siente mal. Está escondiendo algo de Dios.
Y ahí en el fondo, eso mezclado con la religiosidad, se nos nace el pensamiento que Dios está ahí buscando donde hemos fallado, con muchas ganas para castigarnos. Con muchas ganas para castigarnos. Pero aquí la palabra de Dios nos define el tema muy diferente. Aquí volvemos un poco al juicio, como en un juicio. Aquí le encontramos a Dios el Padre, al Todopoderoso, como el juez eterno, al Padre, a Jesucristo. Está ahí, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está otro actor que sería el fiscal, que es el diablo. Pobre los fiscales, ¿verdad? Que tiene el trabajo del diablo. El diablo tiene el trabajo de acusar. ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? No es Dios que nos acusa. Es el diablo que nos acusa. Es el diablo que acusa a los cristianos. Día y noche, dice aquí. Día y noche. De mañana, de tarde, de noche, de madrugada, el diablo está acusando a los escogidos de Dios. Él es quien quiere que el Padre nos condene. Él es quien quiere que pueda ir de la peor manera posible. Porque en su pensamiento solamente hay destrucción para nosotros. Es el acusador de los creyentes, es el diablo. Hay que definir eso. Porque tantas veces cuando hemos pecado, buscamos el perdón de Dios y parece ser que ahí en nuestra conciencia hay una voz que nos sigue acusando. Entonces nosotros pensamos que es Dios que no nos perdona. Yo ya le pedí perdón al Señor, le confesé, pero ahí parece que Dios me sigue acusando. Es una confusión. La Biblia dice, y lo predicamos siempre, en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces miente Dios. Si yo ya le pedí perdón y todavía tengo la conciencia cargada, quiere decir que Dios no es fiel. Quiere decir que Dios no me perdona. ¿Conocen ese conflicto o me miran así medio como si fuera raro? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Sí? ¿No? Entonces hay una confusión. Yo mismo como creyente mucho tiempo he vivido una confusión. Entonces le pedía perdón al Señor y sobre la misma cosa al día siguiente me seguía culpable. No sabía si Dios me perdonó, si no me perdonó. El problema no está si Dios nos perdona. Dios perdona. Siempre cuando alguien se acerca, Dios perdona. El problema es si nosotros recibimos el perdón o si sintonizamos la voz del diablo que nos sigue acusando. Que somos malos, que no merecemos el perdón, que tal vez Dios todavía permite que nos pasen la desgracia en la vida, nos pasa la factura porque allá una vez fallamos con Él, a veces son cosas de años atrás, y eso nos quita la fortaleza espiritual, porque en el fondo, en nuestro interior, no disfrutamos la gracia del perdón que es en Cristo Jesús. Entonces, Jesucristo cuando murió en la cruz, cuando derramó su sangre, lo hizo por los pecados de todo el mundo. Ahora, no todo el mundo experimenta el perdón, porque no todo el mundo confía en Cristo. No todo el mundo tiene la fe de recibir el perdón de Jesucristo. Pero el perdón, el sacrificio de Cristo fue para la humanidad. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una parte que nosotros como evangelistas predicamos todo el tiempo, pero en nuestra vida diaria, muchas veces esa parte funciona diferente
de lo que nosotros predicamos. ¿O qué decía Ángel? Predicamos que Cristo perdona. Predicamos que todo está, ¿verdad? Vos venís a Cristo, confesar, recibiste, perdona. ¿Y por qué andamos con la conciencia cargada? ¿Por qué andamos con las dudas? ¿Por qué nos falta ese gozo de poder decir, estoy feliz, el Señor me quitó esa culpa? Porque el diablo nos acusa delante de Dios. Él nos acusa en nuestra conciencia. Y ahí se confunde nuestra conciencia entre la voz del Espíritu Santo y la voz del diablo. Es que cuando el Espíritu Santo nos convence de pecados, nos muestra a Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos dice que hemos entristecido el corazón de Dios, nos muestra a Cristo. Nos guía al perdón. Cuando el diablo nos muestra el pecado, nos dice somos malos, que ya le fallamos demasiadas veces a Dios, que tal vez Dios ya no quiere tratar más con nosotros. Esa es la pequeña gran diferencia. Es una diferencia de vida o muerte. El Espíritu Santo nos guía a la vida, con nuestra culpa, por medio de Cristo, y el diablo nos guía a la muerte, por ese engaño de que tenemos que alejarnos de Dios porque ya somos demasiado malos para Dios. Y entonces necesitamos diferenciar si esa culpa que yo siento me acerca a Cristo para encontrar el perdón, si es el Espíritu de Dios que obra en mí, o si es el diablo que trata de humillarme bajo una deuda que ya fue perdonado cuando le confesé al Señor, que ya pasó, y que no hace falta más que ande cabizbajo en este mundo. También están aquellas personas que no solamente tienen luchas con perdonarse a sí mismo, sino también está la lucha de acusar al hermano, a la hermana. O sea, muchos seres humanos, como representantes del diablo en este mundo, están teniendo el ministerio de la acusación. Irónicamente, ¿verdad? O sea, si usted abre su Biblia electrónica y busca acusación, encuentra una cantidad de textos donde los fariseos le acusaban a Jesús. Ellos le acusaban, decían, Jesús tiene un demonio, Jesús se hace pasar de Dios, ¿verdad? Y le acusaban, ellos le acusaban. ¿Y cuántas, desde chico, los niños, dos hermanitos o hermanito, ¿verdad? Ahí ya se pelean. Fulano es culpable, fulano comenzó, él, ¿verdad? Y así nos acompaña hasta viejitos, ¿verdad? Usted se puede ir a un hogar de ancianos, encontrar a esa gente más de 80 años, todavía se está acusando. Sí, se siguen acusando. ¿Y de dónde surgen todas las divisiones de las iglesias y todos los problemas entre nosotros? Que nos acusamos el uno al otro. ¿De dónde se rompen los matrimonios? De acusarse el uno al otro. Se destruyen las familias en las acusaciones, se destruyen las iglesias en las acusaciones, se destruyen las relaciones de amigos entre hermanos, porque nuestro corazón no nos damos cuenta que estamos representando al diablo, que estamos haciendo el trabajo que es del diablo, que no es del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es acercarnos al Señor y no vivir acusándonos, porque eso destruye la comunión con el hermano, con la hermana, pero también destruye la comunión con Dios. Porque ustedes bien saben la condición que Jesús puso, ¿verdad? Perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos. Entonces, si yo no perdono, si yo sigo acusando, estoy negándome al perdón y estoy negando recibir el perdón de Cristo. Al no perdonar a la hermana, automáticamente cierro la puerta
que me facilita el perdón de Cristo, ¿verdad? Y eso es algo muy, muy delicado y al mismo tiempo muy, muy peligroso. Dios se compadece de nosotros, del mundo. Dios se compadece. Amó al mundo para enviar a Jesucristo. Dios no es el que está ahí con el palo. Te pillé roja, fallaste, ¿verdad? Ya no. Dios está ahí, a Él le duele. Es el Padre que se compadece que estamos tomando malas decisiones, que estamos errando el camino, porque Dios sabe que vamos a sufrir. Entonces, la imagen de ese Dios garroteador, de ese Dios que busca nuestra falla, es una imagen distorsionada. No es la imagen real, no es la imagen de la Biblia. Es una imagen de la religiosidad. Es una imagen que nos daña. Tenemos que cambiar nuestra imagen de Dios. Dios es el Dios que se compadece profundamente, que nos ama. Y dice la Biblia que Él, para ayudarnos, envió a su Hijo y que su Hijo asumió nuestro castigo. Por eso dice aquí, por la sangre del Cordero han vencido. Por la sangre del Cordero han vencido. Por Jesucristo, por el sacrificio de Cristo, nosotros hemos vencido. El maligno ya no tiene autoridad. Y esa escena espectacular, ¿verdad? Que aquí Juan el apóstol vio que el diablo finalmente es echado de la presencia de Dios, ¿verdad? Dios le rajó de ahí. Ya no más acusaciones. Basta ya no te quiero escuchar más. Ya terminó. Y Jesucristo al lado del Padre defendiéndonos. ¿Qué mejor abogado que Jesucristo? Y en el caso que somos culpables, Jesucristo dice, bueno, a mí me castigaron ya por ese pecado. A mí me mataron ya por ese pecado. Él es nuestra justicia. Él es aquel que tiene la capacidad de defendernos ante el trono del Padre. Y eso es glorioso. El acusador es vencido por los cristianos. Y cuando nosotros tenemos problemas con la acusación, ya sea hacia otra persona o hacia nosotros mismos, nos sentimos acusados por nuestro pecado, por nuestro pasado, hay una dirección donde ir, que es a Jesucristo, encontrar el perdón de nuestros pecados, ir a Jesucristo, dejar al hermano, a la hermana en sus manos. Pero hay también otra decisión importante que tomar. Y esa decisión es de, así como el diablo fue echado del cielo, echarle fuera al diablo de nuestras vidas. Fuera. Es ese pensamiento que nos hace vivir agachado, humillado. Ese pensamiento que siempre quiere que dejarle mal al otro para que yo me sienta un poco mejor. Eso es un caldo del diablo. Y ese tenemos que resistir y decir, fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Cristo ya me perdonó y yo te echo fuera, Satanás. Esto yo ya arreglé con Cristo. Fuera, Satanás. Fuera, Satanás. Porque la falta del perdón es el primer paso hacia la siguiente caída. Algunos creen con sentirse culpable van a evitar otra caída. No es así. El sentirse culpable es el primer paso hacia la siguiente caída. Porque la fortaleza nuestra no es en sentirnos culpables. La fortaleza nuestra es en el nombre y por la sangre de Cristo. Amén. Dale un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver quiénes le van a echar fuera al diablo hoy. Amén. ¿Sí? Vamos a tener un momento de oración y vamos a decir fuera. Ya no quiero más tener esa acusación. Ya eso está. Y si algo no confesé, bueno, le voy a confesar al Señor. Pero todo aquello que usted ya confesó al Señor, Él ya lo perdonó. Entonces, no se torture más. No se torture, no permite más que el diablo le esté acusando. Porque Dios le echó de su presencia. Porque Jesucristo es nuestro abogado defensor. Nosotros
somos hijos de Dios y vencemos por medio de la sangre de Cristo. Él es quien nos justifica. Entonces, a veces decimos, bueno, yo ya pequé varias veces. Pecamos todos los días y cada día pecamos muchas veces. Algunos de los pecados sabemos y nos sentimos culpables por ellos, pero la mayoría de los pecados ni nos damos cuenta, porque la santidad de Dios es tan pura y tan grande que nuestra capacidad de responder a esa santidad humanamente es imposible. Tal vez no hice nada malo hoy, pero tal vez no hice todo lo bueno que podía hacer, entonces también estoy en pecado. Tal vez no pequé en el hecho, pero pequé en el pensamiento. Tal vez no le di la gloria a Dios, que le pertenece a Él, y la tomé para mí, estoy en pecado. ¿Entienden? Hay miles y miles y miles de pecados y todo el día nos íbamos a ocupar de eso, no íbamos a poder irlo a ningún lugar. Por eso el Señor algunos pecados permite que estemos conscientes, como para humillarnos cada día y pedir perdón y vivir de la misericordia de Dios y aceptar, saber que yo vivo cada día de esa misericordia de Dios. Hermanos, también vamos a renunciar a nuestro servicio al diablo. Yo ya no quiero más ser alguien que acusa a los hermanos. Es suficiente que el diablo lo haga. No es nuestro ministerio, no es nuestro llamado acusar a los hermanos. O alguien de ustedes puede decir, yo fui llamado para acusar a los hermanos. ¿A alguien Dios le llamó para eso? ¿No? Dejémonos de eso, hermano. Dejémonos de eso. No es para la gloria de Dios. Hay fallas en el hermano, en la hermana, hay pecado en el hermano, en la hermana, sí. Pero por esos pecados murió Cristo. Así que si yo puedo orar por él, está bien. Pero mi responsabilidad ante Dios no es ser el acusador de mis hermanos. Eso no es a lo que Dios me ha llamado a mí, sino me ha llamado a sanar, a predicar libertad a los cautivos, a predicar salvación. Me ha llamado a tener misericordia como Él tuvo misericordia y tiene misericordia todos los días de mi vida, porque si un día no tiene misericordia de mí, ese día estoy perdido. Ese día estoy perdido. Todos los días de mi vida. Pongamos aquellas cosas que nos afectan en las manos del Señor. Vemos tantos destrozos. La mayoría de los que estamos aquí trabajamos en iglesias y donde nos vamos generalmente encontramos escombros, ¿verdad? Gente herida, gente dolida, gente peleada en la iglesia. Hace falta nomás que predique una noche Gustavo y ya viene alguien quejarse del pastor. Qué lindo sería escucharte siempre a vos en vez del pastor, que no quiero escuchar más, ¿verdad? ¿O no te dijeron nunca? Ya. Vamos. Haces una visita pastoral, la primera visita, la esposa aprovecha para descargar todo su reniego contra el esposo, porque finalmente tiene uno que ahí que le va a escuchar, ¿verdad? Normalmente son esas visitas así, ¿verdad? Una visita a una hermana pobrecita, se está aguantando tantos males, ¿verdad? Y bueno, vivimos en un mundo así, pero Dios nos llamó a nosotros llevar medicina, no ser parte de la acción destructiva del diablo que está dentro y fuera del reino de Dios. Pero en esta mañana hablamos especialmente del reino de Dios, de la iglesia de Jesucristo, de nosotros, de los que estamos aquí sirviendo al Señor. Porque aquí habla de los creyentes. Dice, aquí vuelvo a leer, por si algunos se olvidaron de alguna parte de ese texto, porque es muy leche condensada.
Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y nuestras hermanas, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Queremos tener un tiempo de oración en esta mañana, antes de orar por otros y por tantos motivos que vamos a tener hoy, y pedirle al Señor que Él nos ayude a discernir cuando Él trata con nosotros y cuando es el enemigo que nos acusa. Que nos dé la fe de una vez por siempre aceptar el perdón. Cuando oramos, Él es fiel y justo, nos perdona, aceptarlo en nuestras vidas. Y si ahí sigue sobre la misma cosa, la acusación, sobre esa misma deuda que ya fue saldado por Cristo, entonces sabemos que el diablo está debilitándonos en nuestra vida cristiana, acusándonos y acusándonos con cosas que habríamos hecho mal como padres, con cosas que hemos hecho mal como esposos, como hijos, con cosas que hemos hecho mal entre nuestros hermanos, con nuestra propia vida, nuestro pensamiento, y vivimos en este mundo de perturbación y no podemos llevar la gloria de Cristo. No podemos llevar la gloria de Cristo en este mundo de perturbación. Si escondemos el pecado, sí le damos el argumento a Satanás. Si yo decido esconder mi pecado del Señor, sí le doy una herramienta a Satanás. ¿Por qué? Porque no lo confesé a Cristo. O sea, el perdón no es de aquí hasta el fin de mi vida y yo me voy a hacer lo que a mí se me antoja. Sí lo pagó de todos los tiempos el pecado Cristo, pero para el ser perdonado hay que vivir esa vida arrepentida delante del Señor. ¿Verdad? Entonces, si tengo un pecado, que el Espíritu Santo me dé la gracia de arrepentirme rápido, de vivir arrepentido hasta el fin de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cada día hay cosas nuevas sobre que arrepentirnos. No vivir arrepentido por lo que hicimos aquella vez, ya arreglamos y el Señor perdonó. Ya no nos sentimos más culpables sobre lo que pasó ayer. Pero por lo que pasa hoy, tengo que saber que todos los días yo dependo de que Dios me perdone hoy. Su misericordia es nueva en cada mañana. Y en cada noche su fidelidad. Él es fiel cada día que yo llego junto a Él y me perdona. Rápidamente. Yo tenía un amigo que decía: Señor, ayúdame cuando he pecado de acercarme a ti, pero rápidamente. Que no viva negando y sintiéndome mal y quebrantándome. No hace falta. No hace falta. Dios nos espera con los brazos abiertos cada día, rápidamente solucionar para que ese pecado no cause más daño. Un día vivir sin confesar el pecado es un día donde le damos manija, donde le damos oportunidad al enemigo a hacer su obra de destrucción. Entonces, cada día, Señor, aquí está mi vida. Perdóname todas las veces que erré el arco. Y gracias por aquellas veces que lo acerté, porque fue tu mano que me guió. ¿Verdad? Señor, yo quiero bendecir a mis hermanos, que tenga cada uno de mis hermanos, mi hermana, la victoria. No quiero ser policía que pesquisa los pecados de mis hermanos, porque lo hace el diablo. Y yo no quiero ser secretario del diablo. Yo quiero ser secretario de Jesucristo. Amén. Yo quiero ser secretario de Jesucristo. Y quiero hacer la obra de Cristo. Y dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia.
confiadamente. No hace falta tener miedo. Dios nos espera con la carta del perdón. Solamente si nosotros nos negamos a arreglar con Él, si persistimos en el error, si escondemos la mano de Él, sí estamos en lo de perder. Y ahí nos engaña el diablo, porque tenemos miedo de acercarnos a Dios. No, hermanos, Dios te espera con un brazo abierto a cada uno de sus hijos, sus siervos. El que sirve al Señor comete también pecados. Y entonces nosotros nos vamos frustrados en el ministerio y necesitamos vivir con esa paz. Cristo me ha perdonado todo y yo puedo proclamar ese perdón de Cristo a cualquiera, porque murió tanto por los míos como los de los otros. Y yo también puedo perdonar a cualquier hermano, porque así como Cristo me perdona, también Cristo le perdona a mi hermano, a mi hermana. Ah, pero él no se ha arrepentido. No, eso yo no sé. Eso sabe esa persona y Dios. Yo no puedo juzgar si se arrepintió o no se arrepintió. Pues eso es en el juzgado, el trono del juez ocupa Dios, no ocupo yo. ¿Verdad? Y el diablo ya es suficiente, no necesita más secretario. Así que vamos a colaborar con lo que es de Cristo. Amén. Tengamos un tiempo de oración. Y cada uno lo que le ha tocado del Espíritu Santo, si puede entregarlo al Señor en este momento. Ahí donde el Espíritu Santo te tocó, confiésalo al Señor. Ya sea que le ha faltado la fe para aceptar el perdón, acéptalo en esta mañana. Ya sea que ha incurrido en siempre vivir acusando a gente que lo rodea, entrega esa carga al Señor. No es tu ministerio acusar a los hermanos. Eso es suficiente si el diablo lo hace. Así que podamos bendecir al hermano. Dígale al Señor, yo no sé, pero el Espíritu Santo te ha tocado en esta mañana, me ha tocado, nos ha tocado a nosotros. Oremos. Señor, te alabo y te adoro, Padre. Y al Cordero que está sentado a tu lado, que dio su vida por nosotros en la cruz. Y al Espíritu Santo que opera en nuestros corazones. Y en esta mañana, Señor, me encuentro que tantas veces no confié en tu promesa, en tu palabra. Y después de haber confesado mis pecados delante de ti, llevé de nuevo la culpa conmigo, permitiendo que el acusador debilite mi fe. Y en esta mañana te ruego, Señor, fortalezca mi fe. Que tu promesa es fiel y que tú eres fiel. Y cuando nos acercamos a ti, tú nos perdonas todo. Y nunca más te acordarás de nuestros pecados. Señor, te doy gracias que aquel castigo que merecemos, tú ya lo sufriste en la cruz. Y no hace falta estar ahí a la expectativa cuál va a ser el próximo latigazo. Porque tú los sufriste todo por nosotros. Y hoy reprendemos a Satanás, al acusador nuestro y de nuestros hermanos. Satanás, te reprendemos y te echamos fuera de nuestras vidas. Fuera con tus acusaciones. Fuera con cargarnos con la culpa que ya ha sido perdonado. Fuera Satanás. Decirle, fuera Satanás, fuera Satanás. Repréndele tú de tu vida, repréndelo mi hermano, mi hermana, repréndelo, decirle, fuera Satanás, fuera con tus argumentos, fuera con esa religiosidad muerta, fuera con esa distorsión de la imagen de Dios en mi mente y mi corazón, fuera en el nombre de Cristo, fuera.
Señor Jesús, también reconocemos que muchas veces nos hemos convertido en acusador de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Hemos encontrado tantas cosas, tantas fallas, y los hemos acusado en nuestro corazón. Hemos acusado a nuestros compañeros, familiares, personas cercanas nuestras, cuando nos ha lastimado algo, o a veces hemos tomado partido inclusive por ofensas ajenas que en realidad no tienen nada que ver con nosotros personalmente, pero sí lo estamos acusando porque tomamos partido de uno u otro lado. Y reconocemos que hemos pecado, Señor, y perdónanos nuestros pecados. Perdónanos que hemos acusado a nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, que nos hemos alejado de nuestros hermanos. Los hemos alejado de nosotros. Hemos apartado nuestro corazón de la comunión con aquellas personas que tú colocaste a nuestro alrededor. Y en esta mañana renunciamos al espíritu de la acusación fuera de nuestras vidas. En el nombre de Cristo te echamos fuera, Satanás. Fuera con todos tus argumentos malignos que has establecido en nuestra mente, en nuestro corazón contra nuestros hermanos. Tú que eres el acusador, te rechazamos, te reprendemos en el nombre de Cristo, fuera. Y pedimos, Señor, que nos cubres con tu preciosa sangre y que nos des esa victoria cada día de acercarnos confiadamente a ti, de no sentir vergüenza o pena para contarte lo que nos ha salido mal, donde hemos pecado contra ti y contra el hermano. Ayúdanos rápidamente a acudir a ti, a no dejar pasar el tiempo, y fortalece nuestra fe para recibir ese perdón en ese momento. Y ayúdanos, Señor, a afirmarnos en nuestra relación contigo, y danos el discernimiento de descubrir cuando el Satanás utiliza nuestra conciencia para hacernos sentir mal sobre aquello que tú ya habías borrado. Que podamos cerrar la puerta cada día a esas acechanzas del enemigo. Y te doy gracias, Padre, que en el nombre y por la sangre de Cristo tenemos la victoria. Gracias, Jesús, que tú intercedes por nosotros, que tú eres nuestro abogado delante del trono del Padre. Gracias, Cristo, que ya nos has absuelto cuando nos acercamos a ti, porque tú ya lo pagaste todo, Señor. Y yo te alabo y te adoro, y te ruego que nos llenes de nuevo con el gozo de la salvación, con la fortaleza del Espíritu Santo. Que nos llenes de nuevo, Señor, con esa gratitud, con esta convicción, y que con gozo podamos proclamar esa salvación a tantos que están allá afuera todavía en la oscuridad. Padre, lo oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.